La noche que celebramos nuestro 40 aniversario de bodas, preparé la mesa más hermosa de mi vida. En la casa donde criamos a nuestros hijos, entre las paredes que escucharon nuestras promesas y nuestras peleas, extendí velas, flores rojas y un vino español que, según él, era nuestro favorito. Pero no apareció. Pasaron las horas y el teléfono solo sonó una vez. Al otro lado de la línea, con una frialdad que aún me hiela el alma, dijo: «No vuelvo. Estoy con alguien que me hace sentir viva de nuevo». Así fue como, en nuestro 40 aniversario, mi esposo me dejó, por una mujer más joven que conoció en un viaje de negocios a España. Una mujer que, según él, era tranquila, divertida y que nunca le pidió nada. Si alguna vez has sentido que se te rompía el corazón en mil pedazos por alguien que juró amarte para siempre, si alguna vez te han reemplazado, olvidado o reemplazado por otra mujer, esta historia te hablará directamente al alma. Y antes de contarles lo que pasó después y cómo dejé que su amante decorara la casa que vendí con una sonrisa, aprovechen para seguir el canal y activar las notificaciones. Aquí encontrarán historias reales, fuertes y conmovedoras que los abrazan cuando el mundo parece derrumbarse. Y tal vez, como yo, también descubran que el dolor puede convertirse en poder cuando elegimos no rendirnos. Me llamo Clara. Tengo 63 años y nací en San Miguel de Allende, México. Conocí a mi exesposo, Alejandro, cuando teníamos solo 19 años. Era español, estaba de paso por la ciudad con sus padres, y me dijo, desde el primer momento en que nos vimos, que algún día volvería para casarse conmigo. Y así fue. Nos casamos, nos mudamos a Guadalajara, construimos una vida sencilla y, durante muchas décadas, pensé que éramos felices. Tuvimos 2 hijos, abrimos un pequeño restaurante de tapas en el centro y, con altibajos, llegamos a nuestro 40 aniversario con la certeza, al menos por mi parte, de que habíamos triunfado juntos. Estaba equivocada. Muy equivocada. Las cosas empezaron a cambiar discretamente. Viajes más frecuentes a España, mensajes borrados del móvil, excusas cada vez más endebles. Pero yo, como muchas mujeres enamoradas, prefería no verlo. Fingir que todo estaba bien era más cómodo que afrontar la verdad. Hasta esa noche, en lugar de traerme flores, me trajo silencio. Apagó el móvil y desapareció durante días. Solo después me enteré de que estaba en Sevilla con su amante, una decoradora llamada Yolanda, 35 años menor que yo, que se esforzaba por presumir de su nuevo romance en redes sociales con subtítulos como «Por fin, el amor de mi vida». La humillación pública fue solo el principio. Cuando regresó a México, no vino a hablar, vino a pedir el divorcio y a exigir la venta de la casa, nuestra casa, la casa que construimos juntos, donde nuestros hijos dieron sus primeros pasos y donde nuestros recuerdos colgaban de las paredes. Al principio no me negué. Lloré, supliqué, intenté negociar, pero él estaba decidido. Dijo que quería su parte para empezar una nueva etapa y que Yolanda tenía planes de decoración increíbles para ayudar a vender la casa. Me sentí pisoteada, invisible, como una hoja seca que se había llevado el viento. Simplemente dijo que la semana siguiente ella decoraría la casa para la venta. Me sentí humillada, engañada y devastada. Alejandro no me respetaba. No solo decidió vender la casa, sino que insistió en que su amante decorara la casa donde aún vivía, solo porque era muy caprichosa, con la excusa de que sería más moderna y presentable para vender. Esa noche no dormí. Mis pensamientos sobre todo lo que habíamos pasado hasta entonces no significaban nada para Alejandro. Me repetía una y otra vez: 40 años de matrimonio y me trata como si fuera basura. Pero fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. En el fondo, entre lágrimas y noches de insomnio, nació una fuerza que ni siquiera sabía que existía. Decidí que si esa casa se vendía, sería mi momento para despedirme. Llamé a la inmobiliaria y programé la venta. Pero antes de entregarle las llaves, planeé algo que jamás olvidaría. ¿Quería Yolanda decorar la casa? Que la decore. Le dije a Alejandro que podía traer a la nueva señora española para que se encargara de la decoración, ya que yo estaba demasiado ocupada siguiendo adelante.
Yolanda entró en la casa como si se adueñara de un escenario, extendiendo muestras de pintura sobre la mesa, mostrando cojines nuevos y colocando plantas artificiales en cada rincón como si estuviera montando un escaparate. Hablaba en voz alta, sonriendo, mientras planeaba colores, muebles y detalles como si la casa se estuviera preparando para un futuro brillante. Y en cierto modo, lo era. Alejandro le había exigido a Clara que vendiera la casa, diciendo que quería su parte. Dijo que no era justo que se quedara con todo. Pero Clara, en silencio, observaba. Sabía que este teatro de reformas no era para ningún comprador real. Era un plan articulado. Alejandro no quería su parte, quería la casa entera. Y el comprador que aparecería después de la reforma era solo un títere, una marioneta elegida por él. Pero lo que Alejandro no esperaba era que Clara estuviera 2 pasos por delante. Clara entendía el juego y jugó mejor. El mismo día que Yolanda terminó su triunfal decoración, Clara firmó la venta de la casa con una pareja real, una joven pareja mexicana que sin duda había quedado encantada con el jardín y la luz de la cocina. Simplemente observó a Yolanda arreglar los últimos detalles y con una sonrisa dulce, casi inocente, dijo: «Todo es precioso. Es una pena que no te sirva. Vendí la casa. Ya no es tuya». Alejandro estaba descontrolado. Al enterarse de que Clara había vendido la casa, irrumpió en la sala que antaño había sido el santuario de su familia. Sus ojos ardían de ira, pero también había algo que no podía ocultar: orgullo herido. «No pudiste haber hecho eso», gritó, golpeando con puños la mesa de madera que él mismo había tallado décadas atrás. «Esta casa tiene historia, Clara. ¿Crees que puedes borrar todo eso solo porque te dolió?». Clara permaneció en silencio. Por dentro, aún le dolía el corazón, pero sus ojos ya no temblaban. «Esta casa también tiene una historia para mí, Alejandro. Aquí te esperé durante tus 40 cumpleaños. Aquí fingí no ver tus mensajes, donde escondí mis lágrimas en la almohada que aún perfuma tu aroma». A Alejandro no le importaba lo que ella sintiera. Lo que lo movía era el deseo por su nueva mujer. Su amante insistía en vivir allí. Yolanda quería humillar a Clara viviendo en la casa que era suya. La venta que Clara tanto había trabajado para concretar se vio interrumpida. Alejandro usó sus contactos, su influencia e incluso los tribunales para bloquearlo todo. El comprador, impaciente por la disputa, canceló el trato. La casa volvió a la venta, pero Alejandro se aseguró de bloquear cualquier nueva oferta, alegando su derecho como copropietario en los tribunales. Lo cierto es que no solo quería la casa, quería ganar. Clara se quedó allí, entre los mudos que albergaban amor y dolor. Los primeros días lloró. Los siguientes planeó. Empezó a observar, a pensar y sobre todo a sentir. Ya no quería vivir a la sombra de lo que había sido, pero tampoco estaba preparada para entregarle eso al hombre que había destruido su vida y a la mujer que la había reemplazado. Fue entonces cuando Clara tomó una decisión que Alejandro no esperaba. Le ofreció comprar su parte. «¿Quieres dinero? Te compro tu parte. Así podrás empezar tu nueva vida con ella en otro lugar. Déjame en paz». Pero Alejandro se negó. Dijo que la casa se vendería entera y que ninguno de los dos se quedaría allí, que quería verla salir de allí, pasara lo que pasara. Clara respiró hondo, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer, y miró a Alejandro directamente a los ojos. «Sabes que esta casa era de mi padre. Me la dejó cuando murió. Esto es más que una pared, más que un techo. Es un recuerdo. Es lo último que me queda de él. Por eso te pido, véndame tu parte. Déjame financiarla. No quiero pelear. Solo quiero seguir con lo que me corresponde. Mis sentimientos, mi historia». Pero Alejandro, frío, se cruzó de brazos y respondió sin dudar: «La mitad de esta casa es mía, Clara. Estamos casados. Y legalmente, esto es mitad y mitad. Si yo no puedo seguir aquí, tú tampoco. Esta casa se venderá entera. Y punto».
Fue entonces cuando Clara comprendió que él no quería justicia. Quería destruir a Clara, complacer a su amante, Yolanda. Y si estaba declarando una guerra, no tenía ni idea de con quién estaba tratando. Clara comprendió en ese momento que no tenía sentido jugar limpio con alguien que había construido una vida de mentiras. Así que empezó a actuar entre bastidores. Sabía que no podía comprar la casa directamente. Pero, ¿y si podía hacer que pareciera que no era la compradora? Un nuevo plan empezó a gestarse en su cabeza. Una conspiración silenciosa, ejecutada con calma, precisión y una dosis de fría venganza. Mientras tanto, Alejandro seguía creyendo tener el control, sin darse cuenta de que lo conducían cuidadosamente a un lugar donde se enterraría. Clara fue al banco a ver si podía conseguir un préstamo para comprar la casa, ya que no tenía todo ese dinero y, antes de recibir respuesta, Clara recibió la notificación oficial de la venta. Algo en su interior se quebró. Pero no era la primera vez que Alejandro intentaba arrancarle todo. Pero ahora, con 40 años de historia, fotos familiares colgadas en las paredes, recuerdos de la infancia de sus hijos grabados en el marco de la puerta de la cocina, tuvo la audacia de sacarla no solo de la casa, sino de la misma historia que él mismo ayudó a construir. Lo más cruel fue saber que tuvo la cobardía de no firmar con su propio nombre. Usó a un títere, un desconocido. Pero Clara lo sabía. El olor de la mentira es demasiado fuerte como para pasar desapercibido para alguien que ha sido traicionado durante tantos años en silencio. ¿Lloró? Sí. Pero solo fue una noche. Porque al día siguiente, decidió que Alejandro recibiría su merecido. Si alguna vez has sentido el dolor de ser reemplazado, descartado como un objeto viejo, esta historia te conmoverá. Y si estás disfrutando del viaje de Clara hasta ahora, suscríbete al canal ahora para no perderte el resto de este increíble giro de los acontecimientos, porque lo que hizo en los días siguientes dejó a todo el barrio sin palabras. Y a día de hoy, la gente sigue hablando de ello en las calles de Mérida y en las esquinas de Barcelona. Y no olvides dejar tu me gusta, porque lo que viene a continuación es pura venganza silenciosa, con clase, con inteligencia y con la frialdad que solo una mujer traicionada y decidida puede tener en la mirada. Clara sabía que solo tenía 7 días. 7 días para dejar la casa que ella misma ayudó a reformar, ladrillo a ladrillo, pared a pared. Incluso cuando Alejandro dijo que no daba dinero para decoración sin sentido. Clara supo que durante esas 4 décadas, esa casa era más suya que suya. Él se pasaba el tiempo viajando por negocios, inventando a menudo reuniones que nunca se concretaban, mientras ella se ocupaba de los niños, la casa, la comida, las cuentas y las heridas, incluidas las suyas. Pero ahora quería empezar una nueva vida con una mujer 35 años más joven, de pelo platino y sonrisa falsa, que se paseaba por la casa como si ganara un trofeo. Y quizá lo era, porque el verdadero premio para ella era ver a Clara derrotada, expulsada, silenciada. Pero Clara ya no se dejaría silenciar. La amante, que se llamaba Yolanda, aunque le gustaba que la llamaran Yoli en redes sociales, lo dejó claro desde el principio. Quería a Clara fuera de la ciudad, lejos. Quería tener la casa para ella sola, organizar cenas de buen gusto, como ella las llamaba, y publicar historias con las copas de vino que Clara una vez había comprado con tanto esfuerzo. Yoli no soportaba ver a Clara. Decía que su presencia la molestaba. Pero lo que más le incomodó a Yolanda fue ver que, incluso después de ser traicionada, incluso después de ser abandonada, Clara seguía caminando con elegancia, fuerza y esa dignidad que no se compra ni se roba. Y eso, para alguien que vive de apariencias, es un golpe imperdonable. Al cuarto día, Clara recibió una llamada del mismísimo testaferro. Un tal Sergio, con acento andaluz y modales torpes. Dijo que cumplía órdenes, que no quería involucrarse en dramas personales y que Clara podía
estar tranquila porque tendría tiempo suficiente para empacar sus cosas. Le temblaba la voz. Y eso bastó para que Clara confirmara lo que ya sabía. Alejandro estaba detrás de la compra. Alejandro quería la casa por capricho, porque sabía cuánto amaba la casa que su padre le había dejado. Y fue en ese momento que sonrió. Una sonrisa discreta, pero llena de algo nuevo. Algo que Alejandro aún no había experimentado. Clara pasó la noche siguiente despierta, paseándose por la sala. Tocaba las paredes con las yemas de los dedos, como si se les pidiera. Pero en realidad lo analizaba todo. Cada rincón, cada recuerdo, cada detalle de la estructura. Sabía más de la casa que cualquier arquitecto o ingeniero. Sabía dónde había una fuga de agua, dónde había que reparar el cableado, dónde la madera escondía termitas. Sabía de las discretas grietas tras el armario, de las silenciosas goteras en la tubería del baño de visites, de la losa del techo que crujía bajo el peso de 2 personas. La casa era hermosa por fuera, pero tenía sus secretos. Y fue en ese preciso instante que nació el plan. Un plan que haría que Alejandro se arrepintiera de cada palabra de desprecio, de cada sonrisa arrogante que esbozó al firmar el divorcio. Pero Clara no era vengativa, era justa, y lo que estaba a punto de hacer no era un ataque, era una lección, una respuesta, un recordatorio de que no se debe pisotear a una mujer que ha construido su propia historia con sus manos, con sudor y con amor. ¿Quería Alejandro que Clara se fuera? ¿Quería la casa libre para que Yoli viviera en ella? Que así fuera. Pero antes de irse, Clara dejaría su huella. No con pintura, no con palabras, sino con algo que nadie esperaba. Y eso cambiaría por completo los planes de la pareja. Algo que le haría a Alejandro comprender que hay cosas que el dinero no puede comprar, ni el silencio, y mucho menos el perdón. La despedida fue una mezcla de dolor y estrategia. Clara recorrió las habitaciones de la casa con postura firme, la mirada serena, pero en su interior bullía una fuerza silenciosa. Cada cuadro que descolgaba de la pared era como una página cerrada de un capítulo intenso de su vida. Y aunque fue expulsada de un espacio que ella misma ayudó a construir, no se fue como una víctima. Fue como si alguien hubiera puesto una bomba de tiempo emocional y solo estuviera esperando el momento preciso para verla explotar. Yolanda, tan segura de la decoración que ella misma había hecho, no tenía idea de cuánto esa casa llevaba las huellas y el alma de Clara. Y ahora, con todo listo para la mudanza, Clara se aseguró de reunir a sus vecinos, abrazarlos a cada uno y dejarles un mensaje claro y contundente. No voy a dejar mi historia. Solo he cambiado de aires. Seguiré aquí, pero a mi manera, y a 2 cuadras de aquí. El impacto fue inmediato. Los vecinos se quedaron impactados. Algunos lloraron. Otros simplemente negaron con la cabeza en silencio, en solidaridad con la valentía de esa mujer que se negó a ser derrotada. Porque lo que parecía al final era solo el comienzo del contraataque. Y mientras acomodaba los últimos objetos para la mudanza, con los ojos bien abiertos y el corazón firme, se susurró a sí misma: esta casa aún no lo ha visto todo. Al día siguiente, Alejandro y Yolanda se mudaron a la casa que antes había sido el hogar de Clara, y comenzaron a renovar la fachada, que aún conservaba vestigios de su vida anterior. La pintaron de un tono claro y moderno, la pared recibió color y reparaciones, el jardín que durante años había sido objeto de sueños y conversaciones frustradas, ahora florecía con flores caras, senderos de piedra y una fuente decorativa en el centro. Todo esto con el dinero que Alejandro una vez dijo que no existía. Clara lo vio todo en las redes sociales de Yolanda. La mujer publicó cada detalle de la nueva decoración, desde los muebles hechos a medida hasta las pequeñas esculturas de una pareja enamorada esparcidas por la sala. Nueva vida, amor eterno, decía uno de los pies de foto. En otro, Yolanda sostenía una copa de vino en el jardín renovado, con la leyenda: con el amor de mi vida en la casa de nuestros sueños. Con cada clic, cada publicación, algo dentro de Clara ardía. Reconocía cada rincón, cada pared que ahora pertenecía a otra mujer, la que destruyó su matrimonio.
Pero lo que más dolía no era la casa nueva, sino darse cuenta de que Alejandro siempre podía hacer todo eso, solo que no quería hacérselo a ella. Y ese dolor silencioso, que cada día dolía más, pronto empezaría a convertirse en algo más. Clara sabía que pronto tendrían una gran sorpresa, un regalo especial que ella había dejado en silencio para la nueva pareja. Al final de aquella tarde sofocante, Yolanda bajó las escaleras con el ceño fruncido y un paño sobre la nariz. Hacía 3 días que un mal olor se había apoderado de la casa, un olor denso y pegajoso, como si la muerte hubiera decidido instalarse en cada rincón, cada grieta, cada pared de aquella casa. Al principio, pensaron que era algún animal muerto en el ático. Llamaron a una empresa especializada. 2 uniformados registraron cada centímetro del tejado, cada viga, cada grieta. Nada. Ni un solo nido, ni huesos, ni larvas. Absolutamente nada. Clara esperaba una explicación lógica, pero la lógica ya no existía. Mientras los hombres cargaban con sus linternas y herramientas sin convicción, sintió que el olor se hacía cada vez más presente, impregnando incluso sus sueños, como si hubiera algo podrido dentro de la casa. Cuando la esperanza se desvaneció en el tejado, la sospecha se desvaneció. Alejandro, convencido de que se trataba de una provocación de los vecinos, quizás un viejo rencor contra él o su amante, contrató a un pequeño grupo de obreros para que excavaran el patio. Revolvieron cada metro cuadrado, sobre todo cerca de la cerca. Estaba seguro de que encontrarían algún animal muerto enterrado ahí, una maldad orquestada para hacer la casa inhabitable, pero a medida que las palas cortaban la tierra y solo emergían raíces y rocas, la frustración crecía junto con el olor, ahora más fuerte, casi sofocante. Yolanda empezó a tener dolores de cabeza. Uno de los trabajadores vomitó en un rincón del terreno. Era como si el hedor no tuviera origen, como si viniera del corazón mismo de la casa. La empresa de control de plagas regresó, examinó las tuberías, los conductos de ventilación, incluso abrió la parte trasera de los armarios, pero no encontraron ni rastro de un animal muerto. Toda la casa había sido abierta, examinada, excavada, perforada, y el olor persistía. No, no solo persistía, crecía. Mientras tanto, a 2 cuadras de distancia, Clara despertó esa mañana con una sensación diferente en el pecho. El silencio de la nueva casa ya no era un vacío doloroso, sino una invitación a la libertad. Se levantó, se preparó un café con calma y miró por la ventana de la cocina y sintió el sol calentarle el rostro. Estaba renaciendo. La presencia constante de sus hijos, que ahora la visitaban con frecuencia, lo hacía todo más ligero. Jugaban, hablaban y reían juntos como hacía mucho tiempo que no lo hacían. Uno de ellos, Daniel, dijo una tarde algo que cambió el curso de esa etapa. «Mamá, ¿por qué no abres esa pequeña tienda de té y pastelería de la que siempre hablabas? Esa idea que tenías de montar un rinconcito con plantas, libros y tus recetas? Podemos ayudarte. Tengo ahorros. Podemos hacerlo realidad». Los ojos de Clara se iluminaron. Esa idea había estado guardada en lo más profundo de su alma, oculta bajo años de sumisión, culpa y silencio. Ahora era diferente. Ahora era posible. Pasó el día siguiente dibujando bocetos, tomando notas e investigando como un loco en Internet. Su sueño de montar un estudio de té con alma estaba tomando forma. El lugar quería un espacio acogedor donde las mujeres pudieran tomar té, leer poemarios y realizar pequeños talleres creativos. Todo ello mientras disfrutaban de los pasteles caseros que Clara siempre preparaba para los cumpleaños y las fiestas. Esa misma semana, Daniel alquiló una pequeña tienda en el mismo barrio y ayudó con la renovación del pequeño espacio alquilado. Pintaron juntos, colgaron cuadros y eligieron las tazas a mano. Clara lloró al ver el nombre pintado en la fachada: Cha de Clara, sabores y renacimientos. Cada detalle era parte de su alma, unida con amor. Era su historia transformándose en flores, aromas y cariño. El dolor seguía presente, pero ahora servía de abono para un jardín que crecía con raíces fuertes y llenas de significado. El primer día de operaciones fue un éxito. Sus amigos de toda la vida acudieron, los clientes locales quedaron encantados con el aroma del té de hibisco y naranja, y Clara se emocionó al ver a las mujeres sentadas ahí, sonriendo, siendo vistas, escuchadas. Era más que una casa de té. Era un espacio de sanación, pertenencia e inspiración. Las redes sociales comenzaron a mostrar el milagro de lo que estaba construyendo.
Una mujer que con valentía empieza de nuevo es una mujer que abre camino a muchas otras, escribió una seguidora. Clara era diferente. Caminaba con la barbilla más alta, los hombros más firmes, la respiración más tranquila. Durmió bien, volvió a soñar, creyó en el tiempo. El pasado era ahora un libro cerrado en la estantería, no negado, sino superado. Y aunque a veces le dolía recordarlo, sabía que la historia que estaba escribiendo con sus propias manos valía mucho más. Mientras tanto, la casa de Yolanda y Alejandro seguía desprendiendo un olor insoportable, cada vez más fuerte y presente, como si hubiera impregnado las paredes, el techo, el suelo, los muebles, todo. Alejandro lo había intentado todo. Había lavado la casa, fumigado, cambiado las alfombras, pintado y limpiado ducto por ducto, pero nada había funcionado. El hedor parecía haberse convertido en parte de la casa. Yolanda, que al principio intentó ignorarlo, empezó a perder la paciencia. Cada día estaba más irritada, más agresiva, más nerviosa, hasta que un día, sin previo aviso, estalló. Le gritó a Alejandro en medio de la cocina, diciéndole que no soportaba vivir en ese lugar asqueroso. Agarró sus cosas, algo de ropa que había metido apresuradamente en una maleta, y le dijo que se iba, que no iba a pasar ni un día más en esa casa asquerosa, y antes de dar el portazo, le gritó que lo superara, que vendiera esa maldita casa y se deshiciera de todo eso de su vida. Alejandro se quedó solo, rodeado de paredes silenciosas, y el mismo olor insoportable. Entonces decidió poner la casa en venta. Al principio, incluso hubo algunas visitas. Los agentes inmobiliarios lograron atraer a interesados, curiosos e incluso a quienes querían regatear. Pero en cuanto cruzaron la puerta, el olor los impactó con fuerza. La gente apartó la cara, se cubrió la nariz y no permaneció dentro más de 2 minutos. Algunos se disculparon, otros simplemente se marcharon en silencio, disgustados. Y así, semana tras semana, mes tras mes. La fama de la casa pestilente empezó a extenderse por toda la ciudad. En el barrio, la gente ya susurraba: la casa que huele mal, la casa maldita, la casa del viejo que engañó a su exmujer. Decían que era un castigo, que Alejandro estaba pagando por lo que le hizo a Clara. Decían que era el precio por haber vendido la casa a escondidas, por codicia, por ego. La historia se extendió, creció, y con ella el miedo. Los agentes inmobiliarios empezaron a negarse. Primero dejaron de visitarlo, luego ni siquiera contestaron el teléfono. Nadie quería involucrarse más en esa venta. La casa se había convertido en una molestia, un lugar del que se hablaba mal, indeseado, aislado. Y Alejandro se quedó ahí, solo, en la casa que nadie quería, ni siquiera la ciudad misma. A pocos metros, Clara se iluminaba cada vez más. Había un nuevo brillo en sus ojos, una paz serena que cautivaba a cualquiera que se cruzara en su camino. La pequeña tienda de té y pastelería, que al principio había sido tímida y llena de incertidumbre, ahora rebosaba de clientes sonrientes y aromas reconfortantes. Los escaparates siempre estaban decorados con flores frescas, pequeños adornos hechos a mano por ella, pájaros de barro, frascos de vidrio reciclados, tazas en miniatura llenas de lavanda seca. Cada día, Clara inventaba algo nuevo. Pasteles con ingredientes inusuales, tés que preparaba ella misma, clases prácticas de repostería para grupos pequeños que querían aprender de ella. Era un éxito. Reía más, cantaba más, y al terminar el día, se sentaba en el porche con una taza humeante en las manos y el corazón lleno de gratitud. Ahorraba, porque por primera vez no sentía que persiguiera nada. La felicidad, después de todo, era su vecina constante. Mientras tanto, en otra ciudad, Alejandro había comenzado una nueva vida con Yolanda. Se mudaron unos meses después del escándalo de la casa en mal estado que nadie quería. Y aunque parecían una pareja estable, la realidad se componía de largos silencios y miradas de reojo. Alejandro evitaba hablar del pasado, pero solo tenía que cerrar los ojos para sentir el peso del error que lo acompañaba. Un día, mientras tomaba un café amargo en una mañana aburrida, sonó el teléfono. Al otro lado de la línea, una voz firme le preguntó si la vieja casa donde vivía seguía en venta. Sorprendido, dudó un momento, pero respondió rápidamente: sí, lo está. De hecho, por un precio muy por debajo del valor de mercado si le interesa.
La cantidad que mencionó era menos de la mitad del valor real de la casa. Sabía por qué. Desde el día que Clara se fue, la casa parecía estar impregnada de un olor pútrido, una presencia incómoda, como si cargara con el peso de todo lo que se había hecho ahí. Al hombre del teléfono no pareció importarle. Solo quiero cerrar el trato. No tengo tiempo para visitarla, ni me importa. Si el papeleo está en regla, podemos arreglarlo todo hoy mismo y me puede enviar la llave por correo. Alejandro se incorporó en su silla, desconfiado. Repitió varias veces. Pero mire, lo hecho, hecho está. Vamos a firmar una cláusula de no devolución. No puede deshacer la venta por ningún motivo. Por ninguno. Y el comprador accedió. Dijo que asumía todos los riesgos, que necesitaba mudarse urgentemente, que quería resolver el asunto rápidamente. Alejandro sintió una mezcla de alivio y satisfacción cínica. Creía estar dejando atrás un problema que lo atormentaba. Esta casa va a ser la pesadilla de alguien, pensó, riendo para sí mismo mientras enviaba la propuesta de contrato. Ni siquiera sabía el número del comprador, solo una dirección de correo electrónico desconocida y un número de teléfono con un prefijo desconocido. Para Alejandro eso no importaba. Mientras se deshiciera de esa maldita casa, se sentiría libre. El contrato se firmó prácticamente ese mismo día, con firma compulsada, cláusula de irreversibilidad y el importe ingresado en la cuenta. Alejandro envió la llave por correo sin mirar atrás. Por otro lado, el comprador seguía siendo un misterio. No llamó, no envió un mensaje, no se presentó en ninguna notaría. Todo parecía meticulosamente organizado, como si la compra tuviera una razón mucho más allá de lo que Alejandro pudiera imaginar. Y la casa, que antes parecía abandonada, vacía, llena de tristes recuerdos y mal olor, ahora esperaba en silencio un nuevo capítulo que estaba a punto de comenzar. La noticia corrió como la pólvora. Alguien por fin había comprado la casa pestilente que Alejandro tanto se esforzaba por vender, pero nadie quería ni acercarse. Todo el pueblo estaba alborotado, especulando sobre quién tendría el coraje o la locura de hacerse cargo de un lugar con tan mala reputación. El misterio del comprador solo avivó los rumores. ¿Se trataría de un inversor loco? ¿Un pobre tipo que desconocía la historia de la casa? ¿O alguien con intenciones desconocidas? El rumor crecía cada día y la expectativa también, hasta que el día de la mudanza, todos los vecinos decidieron presentarse para ver qué había pasado. El jardín, que antes había estado abandonado y descuidado, había sido limpiado y cuidado. Podadores y podadoras habían renovado la entrada, intentando borrar las huellas de la decadencia que había atormentado la casa. Pero lo que realmente impactó a todos fue la figura que entró, llave en mano, con paso firme y mirada decidida. Era Clara. Esa mujer a quien todos conocían por su fuerza y su historia de superación, llegando a ocupar la casa que tantos creían maldita. Pero Clara no era ingenua. Conocía el fuerte olor que persistía, el misterio que nadie podía explicar. Sabía que la casa aún apestaba, que ningún experto había descubierto el origen del problema. Entonces, ¿por qué había comprado esa casa que todos evitaban? La respuesta se escondía en su corazón. Una promesa que se haría a sí misma y a quienes la acompañaron en la reconstrucción de su vida. La casa seguía exudando el mal olor. El pasado parecía susurrar en cada rincón. Pero Clara tenía planes que iban mucho más allá de lo que la ciudad podía imaginar. Y en ese momento, al cerrarse las puertas tras ella, el silencio del barrio lo dejó claro. Una nueva historia estaba a punto de comenzar. Cuando el camión de mudanza se detuvo frente a la casa a la que nadie más se atrevía a acercarse, los vecinos no pudieron ocultar su asombro. Esta era la casa que se había convertido en sinónimo de tragedia inmobiliaria, el hogar del hedor inexplicable, la fama que se extendió por toda la ciudad. Y ahora Clara, precisamente la que había sido expulsada con humillación y desprecio, estaba de vuelta. Las puertas del camión de mudanza se abrieron con un golpe metálico y los hombres comenzaron a prepararse para descargar los muebles. Pero Clara, con la serenidad de quien tiene un plan muy bien planeado, levantó la mano y dijo con calma: «Un momento, antes de que entren con algo, hay algo que tengo que hacer». En ese momento, dos vecinos que habían estado observando todo desde la acera se acercaron vacilantes.
Una de ellas, con una mirada de compasión e incredulidad, susurró: «Clara, pero esta casa sigue apestando. ¿Cómo vas a poder vivir aquí?». Clara simplemente sonrió. Esa sonrisa que decía mucho más que cualquier respuesta, y respondió con firmeza: «Cuando me fui de aquí, te dije que esto no era una despedida. Era solo el principio. Y ahora he vuelto. Esta casa es mía. Esta casa tiene mi historia». Las mujeres se miraron, todavía intentando comprender lo que estaba sucediendo. Clara se dirigió a la sala y señaló las barras de las cortinas de las ventanas. «Empieza por aquí. Quiero que quites todas estas barras, una por una, pero sácalas con cuidado y tíralas todas al contenedor de la puerta». Uno de los hombres pareció confundido y preguntó: «Pero señora, estos soportes son nuevos. Los instalaron hace poco y están en perfecto estado». Y Clara, sin apartar la mirada, respondió: «Los instaló Yolanda cuando creía estar decorando la casa de sus sueños, pero ya cumplieron su misión en esta casa. No quiero ninguno en esta casa y pronto entenderá por qué». Los hombres asintieron y empezaron a quitar los soportes de cada ventana, uno por uno. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Uno de los chicos, mientras manipulaba uno de los soportes, arruñó la nariz y retrocedió. «¡Guau! ¡Qué olor tan horrible! Este lugar apesta muchísimo». Curioso, empezó a examinar el objeto con más atención. El soporte estaba hueco por dentro y, a medida que quitaba el acabado, su expresión de disgusto se acentuó. «¿Hay algo aquí adentro?». Y antes de que pudiera continuar, Clara se acercó lentamente y dijo con tono firme y seguro: «No hagas eso, querida. Si abres esto ahora mismo, vomitarás en mi casa». Y los hombres se miraron sorprendidos, sin comprender lo que estaban a punto de descubrir. El silencio entre los vecinos duró apenas unos segundos, pero pareció una eternidad. Una de ellas dejó caer el puesto al suelo y retrocedió con disgusto, tapándose la nariz con la camisa. Otra empezó a reír nerviosamente, todavía intentando comprender si esto iba en serio o si Clara estaba representando una especie de venganza teatral. Pero Clara permaneció allí, firme, con los brazos cruzados, observando sus reacciones como si contemplara con calma el resultado de un plan meticulosamente ejecutado. Vengo de una época en que las mujeres callaban, se aceptaban y se humillaban. Pero la Clara de hoy ya no es así. Hoy doy clases, y esa, queridos, fue mi lección de resistencia. Me lo arrebataron todo, menos mi dignidad y mi inteligencia. Los de la mudanza, que hasta entonces habían estado intentando comprender qué estaba pasando, empezaron a alejarse de los puestos con expresiones de disgusto. Uno de ellos incluso dijo en voz alta: «Ahora todo tiene sentido, el olor está aquí». Y Clara, con una leve sonrisa en la comisura de los labios, señaló el contenedor y dijo: «Pueden tirar todo ahí, y si quieren, usen guantes. Estos soportes ya cumplieron su función. Hicieron que se hiciera justicia». Los vecinos se acercaron a los agujeros en los soportes y, al verlos, confirmaron que el olor provenía de allí. Uno de ellos, todavía asustado, murmuró: «Dios mío, Clara, ¿planeaste todo esto?». Y ella respondió con calma: «Planeé mi paz, y si para tenerla tuve que hundir a una princesa en un castillo podrido, que así sea». Los vecinos se miraron atónitos, boquiabiertos, incapaces de decidir entre la risa nerviosa y la admiración abierta. Una de ellas, la más habladora del grupo, se llevó la mano a la boca y susurró: «Dios mío, ha puesto una bomba de pescado podrido». Otra, intentando no reírse, negó con la cabeza diciendo: «Esto parece sacado de una película, Clara, estás loca». Pero Clara ni siquiera pestañeó. Los miró fijamente a los ojos, respiró hondo y, con una media sonrisa triunfante, dijo en voz baja y firme: «¿Loca? ¿Yo? No, tengo experiencia. Una mujer que ha vivido con un hombre durante más de 6 décadas sabe exactamente dónde atacar. No quería venganza, quería justicia y quería que fuera como la podredumbre de la traición». María, su vecina de muchos años, dijo: «Explícame esto bien, quiero ver si entiendo lo que hiciste». Clara respiró hondo, como si estuviera a punto de revelar el capítulo final de un secreto bien guardado. Caminó hacia el porche,
donde el sol caía suavemente sobre los muebles que aún no habían sido descargados, se volvió hacia los vecinos que la miraban con asombro y fascinación y comenzó a hablar con una calma casi didáctica. El plan comenzó el día que recibí la citación con 7 días para abandonar la casa. Él y Yolanda consiguieron lo que querían, ¿no? Para sacarme de aquí, humillarme, pagarme menos de lo que me correspondía, pero olvidaron que la historia de esta casa la construí yo, con mis propias manos, además de ser una herencia dejada por mi padre. Cada pared, cada planta del jardín, cada detalle. Y cuando ella tuvo el descaro de venir aquí y decorar esta casa como si fuera suya, decidí, si me van a arrancar el corazón, va a sangrar lentamente. Hizo una pausa, con la mirada firme y brillante, y continuó con la calma. Fui al mercado más sucio que conozco. Compré pescado grande, barato, pero muy fresco. Corté cada uno con paciencia, como quien arma un rompecabezas macabro. Abrí todas las barras de las cortinas, que estaban huecas, y metí las piezas dentro con una fina varilla de madera. Luego, las sellé con silicona y las disimulé con los tapones dorados originales, que dejé muy firmes. Pero el toque final señaló uno de los soportes que aún estaba en el suelo. Fueron los pequeños agujeros que hice yo misma con una aguja caliente, lo justo para que entrara el aire y escapara el hedor. Al principio, nadie lo notaba, pero con el calor, con el tiempo, el olor se hacía presente. Día tras día, cada habitación se volvía más insoportable que la anterior, y nadie podía detectar el origen porque todo estaba exactamente donde lo había dejado, perfecto a primera vista. Una de las vecinas se llevó la mano al pecho, intentando contener la risa y la incredulidad. La otra negó con la cabeza, como si aún intentara comprender la genialidad vengativa de aquel plan. Y Clara, serena, terminó. Pensó que estaba construyendo la casa perfecta para vivir el cuento de hadas con mi marido. Pero lo que tendió fue una trampa con sus propias manos, porque esparcí el veneno, o mejor dicho, el pescado podrido dentro de su decoración, y lamento mucho que no se llevaran esos costosos soportes a su nueva casa. Y todos estallaron en carcajadas, imaginando qué pasaría si se llevaran consigo el maldito olor a podrido. Clara caminaba lentamente por el porche, con los pasos firmes de una mujer que ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Mientras los de la mudanza retiraban los soportes con el asco pintado en la cara, y los vecinos aún asimilaban todo lo que habían oído, se acercó a una de las ventanas y señaló. Este fue el primer soporte que preparé. Lo hice al amanecer cuando mis cosas ya estaban empacadas, justo antes de que llegara el camión de la mudanza a llevárselas. Usé guantes, silicón industrial y fui muy, muy cuidadosa. Cada pieza estaba cuidadosamente sellada para que el pescado no goteara. No goteara. El hedor tenía que ser invisible. Tenía que parecer natural. Pero se extendería, lentamente como su traición se extendió por mi vida, arruinándolo todo. Se giró y los encaró a todos, con la voz ahora firme, llena de emoción contenida. Vinieron con prisa, con arrogancia. Creyeron haber ganado. Pero soy una mujer de 63 años y solo quienes han vivido lo que yo he vivido saben planificar con serenidad sin perder la elegancia. Mientras sonreía la cámara publicando su nueva vida, el pescado fermentaba en los rincones invisibles del salón y los dormitorios. Mientras se tomaba selfies en el sofá nuevo, el mal olor empezó a instalarse en la tapicería, en el aire acondicionado, en las telas que había escogido personalmente. Creyeron tenerlo todo bajo control, pero olvidaron que la historia de esta casa tiene alma, y yo soy esa alma. El silencio se apoderó de la sala. Incluso los de la mudanza, que antes tenían prisa, ahora miraban a Clara con respeto. Era imposible no sentir la fuerza de aquella mujer, no solo por su impecable estrategia, sino por cómo transformaba el dolor en fuerza, la humillación en inteligencia, y una aparente derrota en la más dulce de las venganzas.
y mientras los apestosos soportes eran arrojados uno a uno al contenedor estacionado frente a la casa, Clara simplemente concluyó: ahora sí, la casa está lista para empezar de nuevo. Sin restos, sin el olor a podrido. Sin el veneno de las mentiras. Sin rastros de ellas. Porque la historia vuelve a empezar. Cuando la mujer decide que vuelva a empezar. En menos de una semana, la historia de la venganza de Clara se había extendido como la pólvora por toda la ciudad. Panaderías, salones de belleza, mercadillos, bancos, la gente no hablaba de otra cosa. Lo que empezó como un rumor entre vecinos se convirtió en una leyenda urbana local, y cada persona contaba la historia con su propio tono de incredulidad y admiración. ¿Viste lo que hizo esa mujer? Puso pescado en las barras de las cortinas. ¡En las barras! ¿A quién se le ocurriría?, susurró una señora en la caja de la farmacia. En la peluquería, una joven manicurista comentó entre risas: Clara la humilló con clase. Yolanda debe de tener aún olor a salmón en la nariz. Un dueño de bar dijo a sus clientes: «Menuda mujer. El tipo pensó que iba a cambiar a la reina por una aprendiz y terminó con una casa maldita». En la fila del mercado, dos amigas hablaban como si estuvieran viendo una serie de Netflix. «Chica, ¿te puedes creer que metió el pescado picado en las tuberías y lo selló con silicona? Hasta los fontaneros se volvieron locos y no se enteraron». Una mujer mayor, con una bolsa de pan en el brazo, dijo: «Nos enseñó a todas. Las mujeres no se defienden a gritos, se defienden con estrategia». Incluso los jóvenes del barrio se sumaron. Clara es el nombre de la nueva era. Quienes ahora hacen trampa se irán a dormir con la nariz tapada por el trauma. El caso se convirtió casi en una lección de justicia emocional. Y mientras Clara sonreía discretamente en su pastelería, su nombre se convirtió en sinónimo de astucia, fuerza e inteligencia. Y entre chismes y chismes, una frase resonaba por todas partes: ¿viste lo que hizo Clara? Eso fue venganza con olor a victoria. La noticia no tardó en llegar a Alejandro y Yolanda. Un domingo por la mañana. El sonido de la bocina era seco e insistente. Clara, que regaba delicadamente a sus plantas, se giró lentamente y vio a Alejandro de pie frente a su casa, con el rostro enfadado y la mirada llena de ira, y a Yolanda en el asiento del copiloto, resoplando con impaciencia. Salió del coche como si aún tuviera derecho a ese lugar. Cruzó el pequeño jardín que antes había ignorado y que ahora parecía florecer como nunca. Al acercarse a Clara, sin siquiera pedirle permiso, le soltó: «¿Creías que me ibas a engañar, Clara? Compraste la casa por casi nada, ni la mitad de lo que valía, y ahora quieres hacerte la ganadora. ¿Vas a tener que pagar la diferencia, sí?» Clara se limitó a reír, una risa tranquila, la de alguien que ya estaba preparado. Se volvió hacia él con la misma firmeza con la que planeaba su venganza y le respondió: «Cariño, ¿te has olvidado de que fuiste tú quien me engañó primero? Me echaste de mi propia casa, me pagaste menos de lo que me correspondía, intentaste hacerme desaparecer para complacer a tu ninfula, y ahora vienes aquí gritando porque creías que me volverías a engañar». Él intentó interrumpirla, pero ella continuó, sin pestañear: «El contrato, tú lo firmaste, y en él declaraste con todas tus palabras que la venta era irrevocable, sin posibilidad de devolución ni futura disputa. ¿Por qué? Porque lo sabías, Alejandro. Sabías que esta casa estaba podrida. Sabías que nadie la compraría. Simplemente no contabas con mi regreso, con mi estrategia. ¿Y ahora quieres venir aquí y exigir qué? ¿Demandarme? ¿Probar suerte en los tribunales? Pero mientras tanto, aléjate de mi puerta. Esta casa es mía». La discusión se intensificó. Yolanda se bajó del coche para apoyar a Alejandro, pero Clara fue aún más directa. «¿Y tú, Yolanda? Te quedas ahí atrás como una sombra, hablando por los rincones, intentando ser lo que nunca serás. Puedes tener alumbre, pero no tienes la historia. Lo que tú hiciste fue sucio, pero lo que yo hice fue limpio. ¿Y sabes por qué? Porque no necesito a ningún hombre para sentirme completa». En ese momento,
un coche se acercó y se estacionó al otro lado de la calle. Era Miguel, el hijo menor de Clara. Salió rápidamente al ver la escena y se acercó a su madre. Cuando oyó a su padre gritarle a Clara de nuevo, se interpuso entre ellos. Ya basta, papá. Mira en qué te has convertido. Un hombre que abandonó a su familia por una mujer que ni siquiera respeta nuestra historia. Engañaste a mamá, nos mentiste, lo destruiste todo por orgullo. ¿Y ahora vienes aquí queriendo quitarle aún más? Deberías estar avergonzado. Deberías arrodillarte en el suelo y disculparte por todo. Pero no, estás ahí, gritando, como si fueras la víctima. ¿Sabes lo que queremos? Que desaparezcas. Vete a vivir con tu Yolanda. Intenta ser feliz con ella. Pero deja a nuestra madre en paz. Ya has hecho demasiado daño. Alejandro se quedó sin palabras. Yolanda le tiró del brazo intentando sacarla corriendo. Sin decir nada más, le dio la espalda y se subió al coche, resoplando de odio, tragándose la derrota más amarga de su vida. Y Clara, firme, vio cómo el coche se perdía en el horizonte. De pie junto a su hijo, en silencio, por fin se sintió libre. Libre de verdad. Apenas el coche había doblado la esquina cuando Yolanda explotó. «¡Eres un imbécil! ¡Un completo idiota! Te engañaron como a un niño. Vendiste la casa por una miseria. Pusiste esa cláusula estúpida que tú misma escribiste, que decía que la venta era irrevocable. ¿Y ahora qué quieres hacer? Nada, no hay nada que puedas hacer. Perdiste la casa, perdiste la moral y encima me hiciste pasar la mayor vergüenza de mi vida». Habló en voz alta, golpeando el tablero del auto con tanta rabia que sus uñas resonaban secas, rompiendo el incómodo silencio. Alejandro intentó mantener la vista fija en la calle, pero no pudo evitarlo. Sabías muy bien que esa casa no valía nada. Pasamos meses intentando venderla. Lo mandé a limpiar, a renovar, a revisar la plomería, a pintar el exterior, arreglé el jardín, pagué para que inspeccionaran el techo, y nada. Todos se apartaron en la puerta por el olor, y te lo advertí, Yolanda. Te advertí que algo andaba mal. Quería tirar todo lo que había en esa casa. Y me dijiste, no toques mis adornos. Yolanda estaba furiosa. Claro que sí. Gasté hasta el último centavo que tenía en ese ajuar, en las cortinas, en los soportes, en los muebles. Se suponía que sería nuestro hogar, nuestra nueva vida. Y ahora ella ríe al último. Nos destrozó. Una mujer de 63 años nos tomó por tontos, Alejandro. Deberías haberme escuchado. Aparcó el coche en el arcén y gritó. No es solo culpa mía. Me presionaste para que sacara a Clara de la casa, para que la vendiera enseguida, para que pusiera esa cláusula estúpida que tú mismo escribiste que decía que la venta era irrevocable. ¿Y ahora qué quieres hacer? Nada. No hay nada que puedas hacer. Perdiste la casa, perdiste la moral y encima me hiciste pasar la mayor vergüenza de mi vida. Se hizo silencio entre ellos, pero no era paz. Era el peso de la derrota. Al otro lado del pueblo, en la cocina, que olía a té de canela y pastel de limón, Miguel seguía riendo. «Mamá, no existes, en serio. No conozco a nadie que se le ocurra meter pescado podrido en las barras huecas de las cortinas. ¿Y esos agujeritos? ¡Caramba! Era un sistema de liberación gradual del hedor. ¡Menuda lección! Deberías hacer un curso online. ¿Cómo vengarte con clase después de que te dejen por una ninfa? Te ayudo a editar los videos». Clara, sentada en el mostrador, sonrió con ternura. Pero sus ojos tenían ese brillo sereno de quien sabe que ha ganado. No por el daño causado, sino porque ha recuperado su dignidad con astucia y sin haber dejado de ser quien era. Y mientras Miguel servía un trozo de pastel, ella respondió con suavidad. «Hijo mío, la justicia llega, a veces con toga, a veces con olor a pescado podrido». Clara se levantó de la encimera, cogió el paño de cocina y se secó las manos mientras miraba fijamente a Miguel. Su expresión era ahora más seria, más serena, como si sintiera que era hora de transmitir algo valioso. Se acercó a su hijo, apoyó las manos en sus hombros y le dijo con firmeza pero dulzura: «Hijo, escucha atentamente lo que te voy a decir, porque esto no se aprende en ningún libro, ni en las redes sociales, ni con los consejos de amigos que creen saberlo todo de la vida. Desde el momento en que eliges a alguien con quien compartir tu vida, haces un pacto. No es un contrato de papel.
Es un acuerdo del alma. Tienes que amar, respetar y cuidar a tu esposa todos los días, no solo cuando es joven, guapa y llena de energía, sino cuando aparecen las arrugas, cuando su cuerpo cambia, cuando llega el cansancio. Porque el verdadero amor no se hace de deseo, se hace de presencia, de lealtad y de compartir. Dio un paso a un lado, se acercó a la ventana y continuó, mirando al horizonte. Llegará un día, Miguel, ya verás, cuando seas mayor, con tu carrera forjada, tu casa establecida, tu familia formada. Entonces aparecerán mujeres más jóvenes, con brillo en los ojos. Pero no es para ti, ¿entiendes? No es amor por quien eres, es por lo que representas, por lo que has logrado. Y ahí reside el peligro, porque si no tienes un corazón firme, te engañarás a ti mismo y perderás todo lo que construiste con la mujer que estaba contigo cuando no eras nadie. Ella lo miró, ahora conteniendo las lágrimas, pero con voz firme. Tu padre tomó esa decisión, y puedes ver lo que pasó. Yolanda, ay, hijo mío, ahora está con él, pero solo espera a que pase el tiempo. Cuando él esté cansado, enfermo, con los dolores de la vejez, ella no se quedará, porque lo que ella desea, ya lo tuvo. Él descubrirá, demasiado tarde, que cambió una fortaleza por un castillo de arena. Así que guarda esto en tu corazón, Miguel. Respeta a tu esposa, cuídala, ámala en el silencio y en el ruido, al principio y al final, porque el amor, el verdadero amor, está hecho de continuidad. Y el respeto es lo que todo lo sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Clara se volvió hacia su hijo con una última mirada serena y luego se dirigió al estante donde guardaba sus plantas colgantes. Delicadamente vertió agua sobre una de las violetas, como si cuidara una parte de sí misma, y entonces dijo, con la sabiduría de quien ha vivido, caído, sangrado, pero se ha levantado más entero que antes: Miguel, hijo mío, y para cualquier mujer que un día escuche esta historia, que esto sirva de lección. La vida no termina cuando alguien decide irse, mucho menos cuando te reemplaza alguien más joven. A los 60, a los 70 o a cualquier edad, todavía tienes valor, todavía tienes historia, todavía tienes poder. El abandono duele, la traición duele, pero la peor herida no es lo que te hacen, sino lo que permites que continúe dentro de ti. Y elegí no dejar que el dolor se convirtiera en veneno. Elegí usar mi dolor como semilla. Y mira, floreció, sonrió, mirando su reflejo en la ventana, ahora sin una sombra de tristeza. Nadie imaginó que después de 40 años de matrimonio empezaría de cero, pero lo hice. Nadie creyó que volvería a sonreír, pero sonreí, y no fue porque alguien me rescatara, fue porque me rescaté a mí misma. Ninguna mujer debería aceptar ser disminuida, descartada o dejada de lado solo porque el tiempo haya pasado. El tiempo puede pasar, pero el amor propio, nunca. Y el coraje para empezar de nuevo nunca se pierde. Porque ser mujer es esto: desmoronarse y aún así ser capaz de replantar las partes y florecer de nuevo, más fuerte, más hermosa, más completa que nunca. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: yo también floreceré. Y no olvides suscribirte al canal, compartir esta historia con otras mujeres que necesitan fuerza y ver otras historias que también te llegarán al corazón. Porque juntas somos más fuertes. Y toda mujer merece florecer.